Bueno, buenos días. Vamos a hacer esta sesión de estudio sobre el tema de función valor absoluto. Entonces se van a resolver algunos ejercicios de la práctica. Voy a compartir pantalla y de la práctica he seleccionado algunos ejercicios eh, y vamos a ir viendo la solución de cada uno de ellos. El primero dice que determine una expresión equivalente para cada criterio de función según su dominio dado. Vamos a hacer el B. Entonces nos dice que si g de x es valor absoluto de 5 menos x, tomando en cuenta que pertenece a este intervalo de 5 más infinito. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es analizar ese valor absoluto, ver en qué casos es positivo, en qué casos es negativo, para poder, el argumento para poder decir en qué simplifica ese valor absoluto. Entonces tenemos que estudiar el valor absoluto de 5 menos x. Hay muchas formas de hacer esto, realmente todos los profes creo podemos explicar de forma diferente. Yo voy a hacer dos opciones. La primera es mediante la definición, mediante el establecimiento de inecuaciones. Entonces, lo que dice la definición de valor absoluto, por aquí la voy a colocar, es que el valor absoluto de una expresión, de hecho, el valor absoluto de A tiene dos opciones. Puede dar A o opuesto de A. Eso depende de dos casos. Si lo de adentro, o sea, si el A es mayor o igual que cero, entonces ese mismo es el resultado. Pero si el A es negativo, entonces el resultado es el opuesto. Entonces, básicamente, aplicando eso aquí, vamos a tener dos opciones. 5 menos x o opuesto de 5 menos x. Y esas dos opciones van a depender de la variable x. Cuando todo lo que está dentro del valor absoluto es mayor o igual que cero, vamos entonces a tener la opción 5 menos x. Cuando lo que está dentro del valor absoluto es negativo, es donde vamos a tener la opción del opuesto. Entonces, a pesar de que ya montamos la definición de valor absoluto, pues esta no es tan clara de para cuáles x sirve uno y para cuáles x sirve la otra. Pero nosotros sí podemos descubrir cuáles son las x que hacen que 5 menos x sea mayor o igual que cero. Es decir, esto de aquí nosotros lo podemos resolver en términos de x, porque es la solución de una inecuación lineal. Entonces, resolviendo la inecuación, restamos el 5, queda menos x mayor o igual que menos 5, y luego pasamos a dividir o dividimos a ambos lados por menos 1. Entonces queda menos 5 entre menos 1. Recordando que cuando nosotros dividimos por un número negativo, tenemos que cambiar la desigualdad. Entonces nos queda x menor o igual que 5. Entonces, podemos volver a escribir la definición del valor absoluto, pero ya sabiendo bien quiénes son esas x que generan el cambio. Aquí sería, vamos a ver, decir que 5 menos x es mayor o igual que 0 es lo mismo que aclarar que estas son las x menores o iguales que 5. Y la otra inecuación era que 5 menos x fuera menor que 0. Van a ser las x contrarias a las de la inecuación que nosotros resolvimos aquí, ¿verdad? 5 menos x mayor o igual que 0 es la que resolvimos, y todas las demás que no son parte de nuestra solución de la inecuación son las del otro caso. Entonces aquí sería x mayores que 5. Ahora bien, nos vamos al ejercicio, y en el ejercicio nos apuntaban para x de 5 más infinito. Entonces, si nos venimos aquí, las x mayores que 5 están asociadas a este criterio. Entonces, la simplificación de ese valor absoluto, de esa función valor absoluto, en ese intervalo de 5 más infinito es opuesto de 5 menos x. Entonces, aquí podemos escribir g de x igual a opuesto de
5 menos X, o hay algunos que de una vez hacen la ley distributiva, el cambio de signo, ¿verdad? Y ordenan los términos, esto también lo pueden colocar como X menos 5, cualquiera de las dos opciones es correcta. Muy bien. El segundo ejercicio es un ejercicio de completar, es decir, bueno, no, perdón. La otra forma en que yo con mi grupo hago el análisis de signo, ¿verdad? Y algunos otros colegas lo hacen. El análisis de valor absoluto es de la siguiente forma. Eh, Planteamos una tabla. Bueno, primero averiguamos el cero de lo que está dentro del valor absoluto. Era 5 menos X. Entonces, el cero de 5 menos X es resolver la ecuación 5 menos X igual a cero, de lo que queda que 5 es X. Entonces, en la forma alternativa de análisis de valor absoluto, pues encontramos el cero y luego hacemos una tablita que nos permite pensar en el signo y de una vez hablar del valor absoluto. Entonces, primero hacemos 5 menos X para pensar en su signo y luego en la siguiente fila vamos a entonces a establecer cosas sobre este valor absoluto. Entonces, primero hay que saber qué signo tiene 5 menos X antes que 5 y después que 5. Para saber cómo se porta 5 menos X antes que 5, puedo tomar un valor antes que 5, por ejemplo, 3. Y eso da 2, ¿verdad? Entonces, 5 menos X antes de 5 es positivo. ¿Cómo se porta 5 menos X después de 5? Bueno, puedo agarrar cualquier número después de 5 y esto da negativo. Entonces, ya sé que 5 menos X antes que 5 es positivo y después de 5 es negativo. Entonces, si lo de adentro es valor absoluto, porque podemos ver que ahí no estábamos analizando valor absoluto, estábamos analizando lo que estaba adentro del valor absoluto. Pero si lo que está dentro del valor absoluto es positivo, entonces esa misma expresión es la respuesta, la simplificación, digamos, a ese valor absoluto. Pero si lo que está dentro del valor absoluto es negativo, como en el caso de 5 más infinito, la respuesta sería el opuesto de 5 menos X. Porque si lo de adentro es negativo, del valor absoluto vamos a simplificar con el opuesto. Entonces, aquí encuentro mi dominio. ¿Por qué sé que este es mi dominio? Porque era donde me lo habían pedido, ¿verdad? 5 más infinito. Entonces descubro que por aquí está mi dominio. Y entonces esta es la respuesta, ¿verdad? La simplificación hacia valor absoluto, que es equivalente a lo que hicimos con las llavecitas. Muy bien. El segundo ejercicio es un ejercicio de completar. Ya viene una simplificación hecha, pero le faltan algunos espacios. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Lo primero que hacen, bueno, dice el criterio simplificar al máximo de esta función. Entonces, viene la función, el nombre de la función que se llama f, trae su dominio, su codominio y un criterio donde podemos observar un valor absoluto. Entonces, para hacer simplificación de fracciones, cuando hay un valor absoluto, primero tenemos que quitar ese valor absoluto. Y para hacer esto, nosotros tenemos que ver cómo simplificamos ese valor absoluto, si es que sale lo mismo del valor absoluto o sale lo opuesto. Para eso tenemos que empezar por analizar ese valor absoluto y es lo que hace el ejercicio aquí, empezar a analizarlo con la definición. Aquí lo que diría la definición de valor absoluto de 3x menos 2 es que es 3x menos 2 o opuesto de 3x menos 2, dependiendo del caso. Este caso sería cuando 3x menos 2 sea mayor o igual que 0 y este cuando 3x menos 2 sea menor que 0. ¿Ok? Pero aquí vemos que ya está resuelta la inecuación. ¿Por qué? Porque no están comparando con 0, sino de una vez con 2/3. Y es que la solución a la inecuación 3x menos 2 mayor o igual que 0 es que 3x es mayor o igual que 2 y eso nos lleva a que x es mayor o igual que 2/3, que es el número que vemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que dice la definición? Bueno,
que vamos a tener 3x menos 2 cuando se satisfaga esta inecuación, pero esta inecuación la satisface en las x mayores o iguales que 3 medios. Entonces, aquí lo que hay que colocar es x, para que diga 3x menos 2 cuando x es mayor o igual que menos 2, perdón, que 2 tercios. Y el otro caso, cuando 3x menos 2 es menor que 0, es el caso en el que x es menor que 2 tercios, el caso complemento, digamos, el otro caso. Y en ese caso, la simplificación del valor absoluto va a ser esta. Opuesto de 3x menos 2. ¿Ok? Ya ahí rellenamos 3 cajitas del ejercicio. Entonces, aquí lo que viene es la toma de decisión de por qué vamos a cambiar el valor absoluto. Dice que x está entre menos infinito y 2 tercios. Eso lo sabemos porque es el dominio, ¿verdad? No, lo que nos está diciendo el ejercicio es, ok, ahora considera el dominio, y si nosotros nos venimos aquí al análisis de valor absoluto, estos son las x más pequeñas que 2 tercios, o sea, son estas. Por tanto, lo que yo voy a cambiar por el valor absoluto es el caso de cuando obtenemos el opuesto. Si el dominio hubiese sido cualquier subintervalo de 2 tercios en adelante, entonces yo hubiera tomado más bien, pues hubiera tomado este caso, ¿verdad? Después de 2 tercios, pero como no es así, yo voy a tomar este caso. Entonces, este valor absoluto yo lo voy a cambiar, ¿por qué? Por el opuesto de 3x menos 2. ¿Ok? Esto es lo primer paso, que es analice el valor absoluto y entienda por cuál caso está trabajando para poder cambiar ese valor absoluto. ¿Ok? Entonces, ahora viene ya la simplificación de este criterio, y lo primero es quitar ese valor absoluto con la expresión que ya hemos determinado que vamos a utilizar. Entonces, aquí, bueno, lo primero que viene es el cambio del valor absoluto. Esto fue que copié 2 veces la misma línea a la hora de hacer la foto, pero no es como que haya que escribirlo 2 veces. Entonces, este valor absoluto, ¿por qué lo vamos a cambiar? Vamos a ver, opuesto de 3x menos 2. ¿Ok? Muy bien. Ahora, em, pues, parece que este menos se mantiene. Así que lo que podríamos hacer en este paso es hacer esta ley distributiva, hacer que es opuesto de 3x menos 2, que sería cambio de signo. El 3x queda, ah, el 3x queda negativo y el 2 queda positivo. Eh, Luego, pues aquí como que hay un paso rápido, digamos, que es donde se hacen las operaciones del numerador. Si ustedes quieren, las podemos hacer aquí para que quede bien claro. Tenías x a la 2 más 4x más 2, y hay que hacer otro cambio de signos porque hay otro menos frente al paréntesis. Entonces esto queda 3x en positivo y 2 en negativo. También pudimos aquí, en lugar de hacer 2 veces cambio de signo, pudimos haber visto que, pudimos haber aplicado que menos 3x más 2 es lo mismo que sumar 3x más 2. Ok, esa es también una opción, pero bueno, como para ajustarnos en el modelo de solución, pues hacemos 2 veces la ley distributiva con el -1, es decir, el cambio de signo. Aquí si sumamos términos semejantes, esto es x a la 2 más 7x, y cancelan los 2 porque es más 2 menos 2, entonces queda más 0 que no lo colocamos. Entonces, ¿de dónde sale este x a la 2 más 7x? Es realizar las operaciones con polinomios que hay en el numerador. Ahora vemos que luego viene x más 7 y algo más, un cuadrito. Hay que recordar que cuando hacemos simplificación de fracciones, ya ahí está resuelto el polinomio del numerador, el del denominador también. Entonces lo que sigue es factorice arriba, factorice abajo y simplifique si es que se puede, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué es que aparece x más 7 como un factor? Porque ahí están factorizando. ¿Y cómo podemos nosotros factorizar x a la 2 más 7x? Bueno, eso es de las primeras técnicas de factorización que estudiamos, que fue la técnica del factor común. Entonces, ambos tienen x, lo extraigo esa x y me queda aquí, cuando extraigo el factor de x, aquí me queda una x y aquí me queda el factor de 7. Entonces, de ahí es donde sale el x más 7 y el factor de la par, que sería el factor común, que es una x. Ya el numerador está completamente factorizado porque son dos factores lineales sin factor común, no hay nada que hacer. Y llega el momento de simplificar. Entonces, eh, veo que ahí está la misma expresión en el numerador y el denominador, el mismo factor. Entonces, cancelo x en el numerador y el denominador y me queda simplemente esto simplificado como x más 7. En resumen, la simplificación del criterio f de x es x más 7, siempre y cuando recordemos que el dominio de la función era este. Muy bien. Para otro de los objetivos del valor absoluto, en realidad el valor absoluto solo tenía como tres cositas que aprender: el dominio máximo, que es pues R, ¿verdad? Eh, Intersecciones con los ejes y simplificación. Ya hicimos un ejemplo de simplificación. Vamos ahora a hacer un ejemplo de intersecciones con los ejes. Bueno, antes voy a hacer algo. Vamos a ver. Vamos a dejar de compartir un segundo. Solo voy a colocar un ejercicio más en la práctica. Eh, Listo, vuelvo a compartir. Ok, vamos a hacer entonces dos ejercicios de intersecciones con los ejes. Dice, el primero, bueno, determine los puntos de intersección entre las gráficas de cada función con los ejes cartesianos. Para todas las funciones, considere que el dominio es R y el codominio es R. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el C primero y vamos a hacer intersección con el eje Y primero, que es como la más facilita. ¿Ok? Entonces tomamos x igual 0 y evaluamos h de 0, que es 2 menos 4 menos 0. Eso es 2 menos valor absoluto del 4, que es 4, 2 menos 4, que es menos 2. Entonces aquí tenemos la intersección como 0, menos 2. ¿Ok? Vamos a ver. Sí, 0, menos 2. Luego, para la intersección con el eje X, ¿sí? Vamos a igualar a 0 el criterio de la función. Y para resolver esta ecuación, uno podría plantear casos, ¿verdad? Analizar el valor absoluto y plantear dos casos. Pero si ustedes observan, esta ecuación nosotros la em, eh, podemos transformar en una ecuación equivalente, que es 2 igual al valor absoluto de x menos x de 4 menos x. Y para esto hay una propiedad que nos permite como resolverla rápidamente sin necesidad de tener que analizar el valor absoluto y plantear los casos. Esa propiedad es la siguiente. Em, Vamos a ver. Esta propiedad dice que el valor absoluto de un polinomio,
o bueno, voy a ponerlo con, más simple, con letras. El valor absoluto de A da B, sí, solo si A es B, o bien A es menos B. ¿Ok? Entonces, lo que quiere decir esto en ejemplos es, por ejemplo, que el valor absoluto de A da 5, tiene dos opciones, que A sea 5 o que A sea menos 5. Para que el valor absoluto de un número, tiene que ser que lo de adentro era ese número o su opuesto, básicamente. Entonces, este razonamiento nos sirve porque para que este valor absoluto esté dando el resultado 2, quiere decir que lo de adentro se tuvo que haber sido 2 o menos 2. O sea que las únicas X que sirven son las que hacen que esto que está dentro del valor absoluto tome el valor de 2 o tome el valor de menos 2. Entonces, eso hace eh, que se puedan plantear dos ecuaciones lineales muy sencillas. A saber, son las siguientes. Entonces, para que este valor absoluto de 2, hay dos casos. Que dentro del valor absoluto, para determinada X obtengamos el resultado de 2, o que para alguna X ese resultado de hacer 4 menos X da menos 2. Así, cuando se aplica el valor absoluto, en cualquiera de esos dos casos, pues estaríamos teniendo el resultado 2. Resolviendo esta ecuación es 4 menos 2 igual a X, o sea, X igual a 2. Esa es una primera solución. Y la otra sería 4 más 2 igual a X, o sea, X vale 6. Entonces, tengo dos soluciones. Si yo las quiero probar, ¿verdad? H de 2 y H de 4, perdón, H de 6 sería 2 menos valor absoluto de 4 menos 2 y 2 menos valor absoluto de 4 menos 6. Ambos dan 0, ¿verdad? Si ustedes ahí hacen en su cálculo calculan ahí a piecito, esto les da 0. Entonces estamos encontrando dos X que hacen 0 a la función H. Entonces tenemos intersección con el eje X, vamos a tener el 2,0 y el 6,0. Ahora bien, bueno, entonces cuando podemos llevar a la forma valor absoluto de un polinomio, la ecuación la podemos llevar a la forma de valor absoluto de un polinomio igual a, pues podemos resolver esto planteando dos ecuaciones. Que lo de adentro sea A o que lo de adentro sea opuesto de A. ¿Ok? Pero, si de hecho, si nosotros vemos en la lista, hay otras ecuaciones que no se pueden llevar a esa forma, porque lo que tienen son, no solo no se pueden llevar a valor absoluto igual a un numerito, sino que nos queda valor absoluto igual a un polinomio. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese tipo de ejercicios. En este ejemplo, bueno, empecemos por es la misma instrucción, encontrar las intersecciones con los ejes coordenados. Empecemos con la intersección con el eje Y, vamos a tomar X igual 0 y vamos a evaluar. Y eso es valor absoluto de menos 2, menos 3, y eso es 2 menos 3, que es menos 1. Entonces, intersección con el eje Y, 0, menos 1. Ahora bien, vamos con la intersección con el eje X. Ahí vamos a tomar Y igual 0. Entonces vamos a igualar a 0 el criterio de la función. Eh, 0, 0 menos 2, menos 3. Ay, no, perdón, igualar a 0. Estaba distraída, perdón.
Entonces vamos a igualar a 0. ¿Sí? Y vamos a dejar solito el valor absoluto de un lado al igual o a, bueno, en realidad eso no es necesario. Hay muchas formas de resolver una ecuación con valor absoluto. Lo voy a hacer mediante el análisis del valor absoluto, que es como creo que es como lo más estándar, lo que la mayoría de profes hace. ¿Ok? Entonces vamos a analizar el valor absoluto. Ujú. Vamos a plantear la definición de valor absoluto. Ujú. Los que, los que sus profes les enseñó con tablita, pues entonces analizan el valor absoluto con la tablita. Yo lo voy a hacer con la definición, que es como lo más, bueno, cualquiera de las dos cosas sirven, pero lo voy a hacer con la definición. Entonces vamos a obtener dos posibles respuestas. Para unas X vamos a obtener X menos 2 y para las otras vamos a obtener el opuesto de X menos 2. Dos posibles simplificaciones de ese valor absoluto. La primera respuesta, X menos 2, va a ser cuando X menos 2 sea mayor o igual que 0. La segunda respuesta, opuesto de X menos 2, es cuando X menos 2 sea menor que 0. Ahora, si nosotros analizamos y resolvemos la inecuación x menos 2 mayor o igual que 0, nos damos cuenta que esto es para las x mayores o iguales que 2. Entonces, básicamente podemos cambiar la definición de valor absoluto ya con la certeza de que conocemos quiénes son exactamente las X que generan los dos casos. El primer caso lo van a generar X menos 2 mayor o igual que 0, lo van a generar las X mayores o iguales que 2. Y por tanto, el otro caso, el del opuesto, lo vamos a tener para X menores que 2. Ahora, ¿cuál de los dos casos estamos trabajando aquí? Los dos, porque el dominio es R, ¿verdad? Entonces, no tenemos por qué decir, ah, no, solo voy a usar las X mayores que 2 o solo voy a usar las X menores que 2 porque es que el dominio es R. Los dos casos tenemos que trabajar. Entonces, aquí viene algo que es establecer casos. Aquí vamos a tener un caso 1, ¿verdad? ¿Qué pasa si las X son mayores o iguales que 2? Y aquí vamos a tener un caso 2. Si su profe empieza haciendo el caso 2 y el caso 1 al revés, eso da igual. El nombre que uno le ponga a los casos da igual. Lo que sí es que hay que resolver ambos casos. Entonces, caso 1, cuando X está en el intervalo de 2 a más infinito. También podríamos poner el caso 1 al otro y resolver el otro, eso da igual, ¿ok? Entonces, vamos a ir a la ecuación que nosotros queríamos resolver, que es esta, ¿ya? La que nos permite encontrar intersecciones con los ejes. ¿Ok? Esta es la ecuación que nosotros estamos resolviendo, pero ya como estamos solo en el caso 1, estamos analizando solo las X del caso 1, entonces yo puedo cambiar este valor absoluto. En el caso 1, ¿yo por qué voy a cambiar este valor absoluto? Por X menos 2. Como yo estoy en el caso 1, voy a cambiar este valor absoluto, lo voy a cambiar por X menos 2. Entonces aquí en lugar de seguir jalando el valor absoluto voy a obtener x menos 2. Menos 3 más x igual 0. Y resuelvo esta ecuación. Esto es 2x menos 5 igual 0. Y esto es que x es 5 medios. Ahora bien, 5 medios es un valor que sí está en el dominio, ¿verdad? En el caso, si pertenece al caso, y entonces esta X sirve, ¿ok? Igual nunca está de más en cualquier ecuación hacer la prueba, ¿verdad? Probamos 5 medios, ahí en la calculadora, calculamos la imagen de 5 medios, 5 medios menos 2, menos 3, más 5 medios, y voy a teclear eso, un segundito aquí en mi calculadora. Para verificar que, bueno, que realmente esto
esto sirve. Esto es valor absoluto de x menos 2 menos 3 más x. Y esto voy a calcular esto con 5 medios. Y en efecto, el resultado es 0. ¿Ok? Entonces ahí estamos más que seguros y seguras de que nuestra x sí sirve. ¿Ok? Al final damos las intersecciones. Vamos a hacer el caso 2. El caso 2 sería tener una x entre una x menor que 0. ¿Ok? Entonces, el caso 2 va a ser tener una x menor que 0, perdón, que 2, una x menor que 2. Entonces, vamos a trabajar el caso 2, en donde x es menor que 2. O sea, ser menor que 2 es estar desde menos infinito hasta 2. ¿Ok? ¿Y qué vamos a cambiar en el valor absoluto? En ese caso, vamos a cambiar por el opuesto. ¿Ok? Entonces, vamos a la ecuación original, la que estábamos resolviendo, que es esta. Ups. Ah, vamos a la ecuación original que estamos resolviendo, que es esta. Y, ajá, y vamos a cambiar ese valor absoluto. ¿Por qué? Bueno, como el caso es de menos infinito a 2, y ya yo aquí arriba dije que de menos infinito a 2 voy a obtener esto, el opuesto, entonces este valor absoluto yo lo voy a cambiar por opuesto de x menos 2. Entonces aquí me va a quedar esta ecuación equivalente a opuesto de x menos 2 menos 3 más x igual 0. ¿Ok? Y aquí, si yo hago ley distributiva, esto queda menos x más 2 menos 3 más x igual 0. Sumo términos semejantes, se me cancelan las x y me queda que menos 1 igual a 0. En una ecuación lineal, bueno, en cualquier ecuación, cuando uno se le cancela la variable, no queda la variable en la expresión, lo que eso significa es que esta igualdad se cumple o no se cumple sin importar el valor de x. Entonces, lo que tenemos que observar es que esta igualdad se cumple. Esta igualdad de aquí se va a cumplir, bueno, en este caso, ¿verdad? De menos infinito a menos 2, se va a cumplir siempre y cuando menos 1 sea igual que 0. O sea, es equivalente solicitar que esa expresión de 0, esta de arriba, es equivalente solicitar esto a solicitar que menos 1 sea igual que 0. Son las mismas soluciones. Pero nosotros sabemos que menos 1 nunca es igual a 0. Esto es algo completamente falso. ¿Ok? Entonces, esta ecuación de aquí no nos da ninguna solución. Por aquí no hay soluciones. ¿Qué pasa si yo hubiera obtenido, no sé, menos 1 igual menos 1, 0 igual 0, que es algo que sí es verdadero? Quiere decir que todas las x del caso serían soluciones de la ecuación que yo esté resolviendo. Ok, entonces concluimos este ejercicio diciendo que solo hay una intersección con el eje X y es en 5 medios, coma 0. ¿Ok? Entonces, como dos tipos de ejercicios de intersección con los ejes, si puedo llevarlo a la forma valor absoluto de polinomio igual numerito, aplico la propiedad de generar dos ecuaciones, ¿verdad? Igual al el polinomio igual a o a opuesto de a. Pero si ya la estructura es más compleja y me queda polinomio, valor absoluto, perdón, si llego aquí, por ejemplo, a valor absoluto, igual polinomio, no numerito, entonces como lo más claro es analizar, plantear los casos. Hay algo que no es objetivo del curso, pero si una ecuación, por ejemplo, tuviera dos valores absolutos, entonces yo tendría que analizar los dos valores absolutos y plantear
varios casos, ¿verdad? Para poder ir probando las diferentes opciones de cada uno de los valores absolutos, ¿ok? Pero eso no, pues no es objeto de evaluación en este momento en el curso. Lo último que quiero hacer es una simplificación de fracciones, ¿verdad? Con valor absoluto, pero que tiene dos valores absolutos, ¿ok? Para hacer esto, vamos a tener que analizar los valores absolutos y ver en el caso en el que yo estoy trabajando, qué simplifica en cada valor absoluto, o sea, por qué cambio cada valor absoluto. Entonces vamos a analizar el valor absoluto de 2x menos 1. Lo vamos a hacer con la definición, aunque en clases yo, por ejemplo, y algunos otros profesores, pues enseñamos a hacer una tabla, bueno, de hecho la puedo hacer ahorita, tengo tiempo, entonces una tabla como que combine los dos valores absolutos. Vamos a ver, entonces, vamos a tener que el valor absoluto de 2x menos 1 va a tener dos posibles respuestas, 2x menos 1 o el opuesto 2x menos 1. Esas dos posibles respuestas van a depender de si 2x menos 1 es mayor o igual que 0, vamos a tener esto de acá, y si 2x menos 1 es, perdón, 2x menos 1 es menor que 0, entonces más bien vamos a obtener esto de acá. Trabajando la inecuación, eso significa que 2x menos 1 mayor o igual que 0. Resolviendo esto significa que x es mayor o igual que 1/2. Entonces, si nosotros analizamos este valor absoluto, podemos cambiar estas condiciones por ya como la solución de la inecuación pequeñita. Y esto es 2x menos 1 es mayor o igual que 0 cuando x es mayor o igual que 1/2. Y 2x menos 1 es menor que 0 en el caso contrario, o sea, cuando x es menor que 1/2. Entonces, por ahí, todo bien con el análisis del primer valor absoluto. Ahora vamos a analizar el valor absoluto de opuesto de 2x menos 1. Para analizar ese valor absoluto, nosotros vamos igual a plantear la definición. Opuesto de 2x menos 1. Y vamos a obtener dos posibles soluciones. Opuesto 2x menos 1 o opuesto de... No, menos 2x menos 1 o opuesto de menos 2x menos 1. Y esas posibles soluciones van a depender del signo de menos 2x menos 1. Si menos 2x menos 1 es mayor o igual que 0, vamos a tener esto. Y si menos 2x menos 1 es menor que 0, entonces vamos a obtener esto otro. Resolvemos esa inecuación lineal. Por aquí arriba lo podemos hacer. Menos 2x menos 1 mayor o igual que 0. Esto es que menos 2x es mayor o igual que 1. Y voy a dividir a ambos lados o pasar a dividir por menos 2. Entonces voy a cambiar la desigualdad. X menor o igual que menos 1 sobre menos 2, que es menos 1/2. Voy a hacer una pequeña pausa para cargar mi computadora. Ya casi regreso. Gracias, disculpen la demora. Ok, entonces vamos a escribir la definición, pero ya cambiando exactamente por las X en juego en cada caso del valor absoluto. Entonces aquí sería
para las 2x menos 1 es mayor o igual que 0 cuando x es menor o igual que menos 1/2. Y el otro caso, que es el del opuesto, sería para el caso contrario, o sea, para x mayores que menos 1/2. ¿Ok? Entonces, ahora, eh, bueno, esto rápidamente lo voy a hacer como una forma 2. O bueno, no, voy a terminar el ejercicio y luego digo cómo haría la tabla donde se analizan los dos valores absolutos, como para terminar este razonamiento, luego vemos cómo se podría hacer la otra forma. Lo otro que toca es decidir en cada valor absoluto por qué lo voy a cambiar. Entonces, recuerdo que mi dominio es de 1/2 más infinito. Ese es el dominio que me están pidiendo que yo trabaje. Entonces, aquí si yo analizo cualquiera de estos dos, cuál de estos dos valores absolutos, cuál de estos dos casos aplica para el valor absoluto, me doy cuenta que este yo no lo puedo tomar porque esto es para x menores que 1/2 y yo estoy pidiendo más bien de 1/2 más infinito. Entonces, el caso que yo voy a trabajar para este valor absoluto es este. Si el dominio hubiese sido de números más pequeños que 1/2, entonces yo elegiría lo del opuesto, pero como me están diciendo que trabaje de 1/2 más infinito, tengo que elegir a 2x menos 1. El segundo valor absoluto, eh, tiene dos casos también, menores que menos 1/2 y mayores que menos 1/2. Nuestro dominio es mayores que 1/2 positivo y eso está incluido aquí. Ser mayor que 1/2 positivo, los números que son mayores que 1/2 positivo también son mayores que menos 1/2. Entonces es este caso el que cobija o el que cubre el dominio que yo estoy trabajando. Entonces, por el segundo valor absoluto vamos a ir eligiendo entonces el opuesto. Así, ya analizando, conociendo los dos valores absolutos, puedo empezar la simplificación. Entonces, la función h de x es, vamos a ver, entonces, este primer valor absoluto, yo lo voy a cambiar por, el primer valor absoluto, yo lo voy a cambiar por 2x menos 1. Entonces, este de aquí, vamos a irlo cambiando por 2x menos 1. Entonces, h de x va a ser 3 por, y este valor absoluto cambia por 2x menos 1. Vean que ya eliminé la barrita, valor absoluto, y puse unos paréntesis, porque este 3 va a afectar a todo lo que salga de ese valor absoluto, entonces tengo que colocar esos paréntesis. Menos, y el segundo valor absoluto del ejercicio va a ser reemplazado por el opuesto, ¿verdad? Por el opuesto de menos 2x menos 1. Entonces, este segundo valor absoluto puede ser reemplazado por opuesto de menos 2x menos 1. Y además aquí había un menos enfrente de ese valor absoluto que se tiene que mantener, ¿verdad? Entonces aquí hay como 3 menos seguidos. Este menos porque lo traía el ejercicio. Bueno, este otro menos porque estamos obteniendo el opuesto y este menos porque es parte de la expresión polinomial que teníamos dentro del valor absoluto. ¿Ok? Algunas personas pueden de una vez aquí hacer una simplificación y decir que esto es 2x más 1. Entonces, en lugar de cambiar por opuesto de menos 2x menos 1, cambian directamente por 2x más 1. Eso también se vale. ¿Ok? Entonces, bueno, y copiamos el denominador. A ver, mm, Bueno, aquí entonces copiamos el denominador, que es
4x a la 2 más 7x menos 2. Entonces, ya, chao valor absoluto, ya el ejercicio es una simplificación de fracciones rutinaria. Vamos a realizar las operaciones del numerador, a simplificar ese numerador, luego factorizo arriba, factorizo abajo y veo a ver si algo se puede cancelar. Entonces, aquí aplicamos pues la ley distributiva, 6x menos 6. Aquí menos menos da más, entonces esto es lo mismo que tener más menos 2x menos 1. Y en el denominador 4x a la 2 más 7x menos 2. Más frente a un paréntesis no hace ningún cambio de signo, literal puedo quitar ese paréntesis y entonces esto queda 6x menos 6 menos 2x menos 1 menos 1 y el denominador 4x a la 2 más 7x menos 2. Y esto queda 6 menos 2 son 4x y menos 6 menos 1 menos 7. Entonces aquí arriba queda 4x menos 7 y 4x a la 2 más 7x menos 2 en el denominador. Ahora factorizo arriba y factorizo abajo. En el numerador, esto es un polinomio lineal y no hay factor común, entonces no hay nada que factorizar. En el denominador es un polinomio cuadrático, hay muchísimas opciones. Aquí creo que lo más sano sería hacer, vamos a ver, 7, ajá, ok. Vamos a ver si lo copié bien. Ujú. Podemos, eh, sí, podemos factorizarlo con la cálculo, poner la cálculo a ver si ese polinomio es factorizable. Y esto sería 4, 7 y menos 2. Y, ajá, y la cálculo me ofrece dos ceros. X1, que es menos 2, y X2, que es un cuarto. ¿Mm? Eh, Y entonces escribimos la factorización. Acuérdense en que la factorización, cuando uno lo saca de la cálculo, tiene que tener esta estructura. Entonces, esta factorización sería 4x menos 7. Ah, y aquí hay un error. Aquí hay un error en el numerador. Ahí me disculpan, hice mal la ley distributiva. Cuando hice 3 por 1, puse 6 y 3 por 1 no es 6. Voy a corregir eso. ¿Ok? Ahí me disculpan. ¿Ok? Entonces, esto no es un 6 y esto no es un 7. Vamos a ver. Eso es, entonces, menos 3 menos 1, que es menos 4. Ok. Entonces, bueno, voy a escribir la factorización en el denominador y luego hablamos del numerador. Ahí porque como había hecho una multiplicación mal, estaba jalando un numerador que no era. Ok, entonces la factorización del denominador es 4, perdón, el A, ajá, que es 4, paréntesis, X menos el primer cero, X menos menos 2, o sea, X más 2. Y aquí, X menos, eh, X menos un cuarto. Y en el denominador, bueno, denme un segundo. eh, Nada más denme un segundo ahí. mm, ok, continuamos, ¿sí? Entonces, la factorización del numerador es, pues puedo sacar factor común y es 4x menos 1. Y podemos ver que nada se cancela. Bueno, uno podría cancelar este 4 de aquí, pero ese 4 se ve muy hermoso distribuido en este factor. Entonces,
también podrían cancelarlo, igual es equivalente, pero se ve más bonito escribir el factor este como 4 por x, 4x y 4 por menos un cuarto menos 1. Entonces, nada se cancela y entonces esta sería la simplificación final del ejercicio. Lo único que les debía es cómo plantear, cómo analizar los valores absolutos, los dos como integrados, ¿verdad? Que yo tengo que analizar el valor absoluto de 2x menos 1 y el del opuesto de menos 2x menos 1. ¿Ok? Em, em, la forma de hacerlo como con tablas, bueno, conocer los ceros de 2x menos 1 y de menos 2x menos 1. Esto es x igual 1/2 y x igual menos 1/2. Entonces, menos infinito. Ordeno los ceros. 1/2 y más infinito. Y analizo cada argumento. Voy a analizar a 2x menos 1 y también voy a analizar a menos 2x menos 1. Y cuando conozca el análisis de lo de adentro, voy a decir cómo vamos a simplificar el valor absoluto de 2x menos 1 y cómo vamos a simplificar el valor absoluto de menos 2x menos 1. Entonces, para saber qué signo tiene cada polinomio, cada expresión polinomial en cada uno de estos intervalos, pues se puede probar un valor. O sea, pruebo un valor entre menos infinito y menos 1/2 aquí y me doy cuenta, por ejemplo, que si yo agarro menos 5, eso queda menos 11. Entonces esto da negativo. Aquí, si yo agarro un valor entre menos 1/2 y 1/2, por ejemplo, 0, y lo evalúo aquí, eso me sigue dando negativo. Pero si yo agarro un valor posterior a 1/2 y lo evalúo aquí, por ejemplo, 1, eso empieza a dar positivo. Entonces ya tengo el análisis del signo 2x menos 1. Vamos a hacer lo mismo con opuesto 2x menos 1. Sería, si agarro un número entre menos infinito y menos 1, por ejemplo, menos 5, eso da 10, eso da 9, aquí da positivo. Si agarro un número entre menos 1/2 y 1/2, por ejemplo, 0, esto da negativo. Y si agarro un número entre 1/2 y más infinito, por ejemplo, 5, eso da menos 11, eso da negativo. Entonces ya conozco por propiedades numéricas el signo de los argumentos. Entonces puedo decir cosas del valor absoluto. Por ejemplo, de menos infinito a menos 1/2. Este polinomio es negativo, entonces vamos a obtener del valor absoluto el opuesto. Bueno. Luego, aquí es negativo, otra vez el opuesto. Y aquí es positivo, entonces vamos a obtener esa misma expresión del valor absoluto. ¿Ok? Con el segundo polinomio, menos 2x menos 1. Aquí en este caso es positivo, entonces vamos a obtener el mismo menos 2x menos 1. Y en estos dos casos es negativo, vamos a obtener opuesto, entonces de 2x más 1. 2x menos 1, perdón. Esto también podrían fácilmente escribirlo como de una vez como 2x más 1, si no quieren jalar un menos y un paréntesis, ¿ok? Hacen la ley distributiva de una. Y aquí también opuesto de menos 2x menos 1. Entonces, como yo sé que el caso que yo estaba trabajando es de 1/2 más infinito, el primer valor absoluto cambia por 2x menos 1 y el segundo valor absoluto cambia por el opuesto, 2x menos 1. Si el caso hubiese sido, por ejemplo, de menos infinito a 1/2, entonces los cambios que yo hubiera tenido que hacer son estos dos. O si yo hubiera tenido el caso de menos 1/2 a 1/2, los cambios que yo hubiera tenido que hacer serían por estas dos expresiones. ¿Ok?
Bueno, eso es todo por hoy. Espero que haya sido de provecho. Que estén bien.